clases, bueno, esta, las clases que han pasado y las clases que vienen, les voy a volver a pedir, así que participen, porque estas clases van a necesitar harta participación de ustedes porque tienen harta pregunta, ¿ya? Harta pregunta para ir viendo si conocen los temas, si conocen las palabras que están puestas acá, o si logran entender lo que vamos trabajando. Si no pueden encender su micrófono porque tienen bulla de ambiente, o porque no quieren, o que a lo mejor les da vergüenza hablar, pueden escribir en el chat. Yo tengo el chat aquí abierto, los voy a estar viendo, y si no los veo, Nicolás ahí me va a decir, profesor Paul, un alumno está hablando, quiere aportar algo, o si alguien levanta la manito, vamos a estar pendientes de eso, ¿ya? Así que traten de participar, si no es por micrófono, que sea por el chat. Estas clases, la que empieza la clase de nuestro primer mes ya, o sea, vamos a inaugurar como si esto fuera abril. Yo sé que todavía estamos como terminando marzo, pero ya empieza lo que es abril y va a empezar una pregunta esencial nueva porque las vamos a ir separando en grupos de a 4 para que podamos ir ordenaditos, ¿ya? Entonces, mañana, la próxima clase, se les va a entregar la pregunta esencial y va a ser la primera pregunta esencial de abril, ¿ya? Así va a estar organizado todo esto. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a presentar el texto argumentativo y vamos a tratar de reconocer todas las partes que tiene el texto argumentativo, porque son varias, y cuál es su múltiple uso, o sea, para qué podemos usar nosotros el texto argumentativo en el día a día, en nuestra vida diaria, así como simples mortales, de qué nos va a servir este texto argumentativo. Y para comenzar esto, debemos comenzar con esta pregunta, que dice, ¿qué es un texto argumentativo? Y tenemos que tomar en cuenta que la argumentación va a ser un texto que tiene como fin persuadir a otra persona. O sea, este texto está hecho para persuadir a alguien, para persuadir al destinatario de cierto punto de vista, ¿sí? Sobre que tú tienes sobre un asunto. O si no, convencerlo de la falsedad o de la veracidad de una teoría. ¿Qué significa veracidad? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra de acá? ¿Decir la verdad? Ya, sí, los dos juntos y los dos bien, o las dos. Excelente, la veracidad tiene que ver con decir la verdad. O sea, un texto argumentativo nosotros lo escribimos por una razón, o lo hablamos por una razón. Y esta razón va a ser persuadir a alguien o convencer a alguien. Esto no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo persuadir que convencer. Más adelante en las clases de argumentación vamos a ver cuál es la diferencia. Pero por ahora lo importante es que nos quede claro que hay una diferencia entre persuadir y convencer. ¿Y de qué queremos persuadir o convencer a estas personas? ¿De que algo es verdad o de que algo es falso? De que tenemos una teoría, de nuestra teoría va a ser real o falsa. Y para eso vamos a aportar ciertas razones. ¿Qué es una teoría? ¿Alguien sabe lo que es una teoría? ¿Tener una teoría sobre algo? ¿Cómo plantear algún argumento? Ya plantear un argumento, plantear algo, algo que tú crees que podría o no podría ser, ¿cierto? Todos vamos a tener teorías sobre distintas cosas. ¿Podríamos hablar de una posible respuesta, profe? ¿Tú dices por teoría? Una posible respuesta. Mira, todo texto argumentativo, o la mayoría de los textos argumentativos, van a generar una respuesta, ¿ya? Pero eso es algo que se genera por el texto argumentativo mismo. No es lo que busca el texto argumentativo como sí. Una teoría es eso, o sea, es lo que tú vas a pensar sobre alguna cosa. Tú puedes tener una teoría sobre cuál equipo de fútbol es mejor y plantearlo de cierta forma. ¿Y cómo lo haces para plantearlo? ¿Cómo haces para probarle a otra persona tu teoría? Con argumentos, con razones. Todo va a tener razones y va a tener argumentos en este texto argumentativo. Eso es lo principal. Luego viene esta palabra que también es importante y debemos tener aquí ojo, y es la palabra opinión. Las opiniones son algo muy importante y que siempre va a estar presente en el texto argumentativo. Siempre, siempre, siempre vamos a estar mostrando nuestras opiniones. La intención comunicativa que dice acá es esto de atrás, o sea, nuestra intención con un texto argumentativo es persuadir o convencer a alguien. Y además de esto, vamos a tratar de presentar opiniones que van a ser defendidas o van a ser rechazadas con argumentos.
y que van a derivar en una tesis o en una conclusión. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Saben lo que significa tesis? Una tesis. ¿Tú tienes una tesis? Bueno, ¿No uno es como por lo una general lo hipótesis de asocia a... algo? De uno, de uno, de uno. A ver, yo pienso que, bueno, o sea, uno lo asocia a cuando una persona, no sé, pues, se va a dar un título en la universidad, por decir, y él hace una tesis. Y lo otro que también lo he escuchado, por ejemplo, bueno, en realidad eso no. Que estaba pensando en las tesis, las que hicieron la canción esa, pero en realidad era un grupo. Profe, Pero por lo general yo lo ¿me pienso así, escucha? como cuando termina Un momento. digamos, como le decía, cuando van a dar un título en la universidad, entonces hacen la tesis, digamos, todo el resumen como de su curso, una cosa así. Ya tenemos eso por un lado. Carlos, tú vas tercero. Había alguien que había hablado con Iris que no me di cuenta quién era. Yo, mire, levante la manito. Hay Ya, una manito dale, que se puede Patricia. levantar. Sí, después de Patricia viene Carlos, ¿ya? Eh, Creo que es cuando uno... ¿Cuál era la pregunta? Perdón, se me fue. ¿Qué era una tesis o qué entiendes tú por tesis? Para mí una tesis es cuando es la información completa de algo, por decirlo de alguna manera, si no me equivoco. Ya. Como, claro, de mayor resumida es la total información de lo que tú estés planteando, po. Para mí esa es una tesis, específico de lo que a ti te pidan. Ya te entiendo. Por ahí puede ir. Ah, ¿quién más iba a decir? Carlos. Carlos, dale tú ahora. ¿Qué me ¿No? dices de tesis? Carlos, ¿no? Nicole, entonces. Yo lo que me acuerdo del año pasado, la tesis es como algo que tú investigas y que tratas de demostrar que es cierto. O sea, de convencer a usted que está bien, que mi opinión está correcta. Ujú. Eso. Ya, muy bien. Por acá dice, tenemos a Revin que dice defender un tema con pocas palabras. Luego Ingrid dice trabajo escrito de investigación para obtener un grado. Catherine, creo que es una tesis, es una investigación que demuestra una teoría. Por ahí va, ya. Todas las respuestas están bien en cierto grado, ¿ya? Por un lado, relacionaron la tesis con el trabajo que se da en la universidad, que sí, ese trabajo se llama tesis, es como presentar la tesis para obtener el título. Ahora, ¿por qué ese trabajo se llama tesis? Porque ese trabajo, esa presentación que van a dar los universitarios, viene de esto, viene de comprobar una teoría. La tesis es una teoría, ¿ya? Algo que ustedes piensan sobre un tema, es una opinión que van a tratar de demostrar en un texto argumentativo. Eso es la tesis. Una opinión o lo que ustedes piensan o una teoría, algo que se debe demostrar. Yo puedo tener una tesis sobre, por ejemplo, y pueden ser tesis súper locas o tesis súper simples, pero ahí vamos a ver cómo cada uno lo demuestra. Podría decir, no, yo tengo una tesis de que la Tierra es plana, por decirlo así. Esa es mi tesis. La Tierra es plana y vamos a tratar de demostrarlo. Y puede haber otra persona que diga, no, mi tesis es que la Tierra es redonda y voy a demostrarlo de esta forma. Eso es una tesis, tener una opinión, algo que debe ser demostrado. ¿Entendió? ¿Ya? Pero estaban bien, o sea, iban por ahí. Confundirse con el trabajo universitario porque se llama así, está bien, porque se llama así, porque es eso, o sea, las personas en la universidad lo que hacen con su tesis es demostrar ciertas cosas que ellos van a plantear, o sea, dependiendo de la carrera, ellos tratan de demostrar una u otra cosa en su tesis, en su defensa de tesis, por eso se llama defensa. ¿Y cómo tratan de demostrarlo? Con argumentos. Siempre están los argumentos, y los argumentos son la mano derecha de las tesis. Ahora, el texto argumentativo va a tener estas características principales.
Primero vamos a hablar de la intención comunicativa, o sea, ¿para qué está creado un texto argumentativo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo usamos? ¿Y para qué lo vamos a estar viendo en todos lados? Para convencer a una persona de algo. Distintas cosas. ¿Ya? Nosotros podemos ver textos argumentativos desde los anuncios de comida o los anuncios de licor en cualquier lado, de tabaco, de lo que sea, hasta aquellos anuncios que nos tratan de convencer, ahora que están las elecciones, que nos tratan de convencer de votar por una persona. ¿Y cómo nos convencen, por ejemplo, los candidatos a concejal? ¿Cómo nos tratan de, o alcalde? ¿Cómo nos tratan de convencer de que votemos por ellos? Ofreciendo, no sé, Con porque promesas por decir la vacías. ciudad va a tener una mejor vigilancia, eh, digamos, va a bajar la delincuencia, ese tipo de, digamos, o sea, es una forma de irnos convenciendo. Ya. Promesas vacías, dijo Nicole por acá. Por acá en el chat dicen prometiendo mejoras, ya nos pueden prometer un montón de cosas. Todos prometen como lo mismo con distintas palabras. Es como que todos dicen, no, yo voy a mejorar la ciudad. Sí, como nadie dice cómo, pero todos van a mejorar la ciudad, ¿cierto? Van a acabar con la delincuencia, van a mejorar, no sé, las pensiones por aquí y por allá. Pero esas mejoras, esas promesas vacías o esos argumentos que nos dan, ¿cuál es la finalidad? Convencernos a nosotros de votar por uno y no votar por el otro, ¿cierto? Entonces, si decimos, ¿sabéis qué? Juanito está prometiendo que me va a pavimentar la calle de aquí de la población, que afuera de aquí en la calle tengo pura tierra con piedra, entonces voy a votar por Juanito para que me pavimente. Nunca pasa, si 8 años después seguimos con tierra y piedra, pero eso es lo que nos convence de votar por esas personas. El texto argumentativo de ellos es ese, o sea, vota por mí por esta y esta razón. O sea, nos tratan de convencer. También va a estar respondiendo preguntas, va a estar respondiendo el ¿qué piensas tú? ¿Qué te parece esto? O sea, ¿qué piensas de la teoría que yo tengo sobre la Tierra plana? ¿Tú crees que es ridícula? ¿Crees que es genial? ¿También piensas que la Tierra es plana? ¿O también piensas que la Tierra es redonda? ¿Qué piensas sobre la vacunación? ¿Qué piensas de las vacunas? ¿Qué piensas de los alcaldes? Etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Están esas preguntas siempre ahí en un texto argumentativo, como que siempre nos llama a dar una respuesta, como había dicho un compañero delante. El texto argumentativo siempre va a estar ahí como pidiendo una respuesta por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque el tema va a ser polémico. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Ya, hay como un montón de cosas, como yo les dije, es súper general este texto y es bastante amplio lo que nosotros podemos entender por estos textos argumentativos. Por un lado tenemos artículos de opinión, críticas de prensa, ensayos. ¿Qué serían los artículos de opinión? ¿Alguien ha leído un artículo de opinión alguna vez? ¿Los conocen? ¿En algún lado así una opinión? Yo no. Sí, profe. ¿Lisette sí? No, yo no, profe. O a lo mejor lo Ya. leí y no sé En la lo que está leyendo, no sé. En las revistas de moda, profe. Profesor, Ya, dime, en la revista de O moda en, dicen, o en el En diario también a la, veces salen. ya, ahora sí, Patricia. justamente eso iba a decir yo, que por lo general sale en el Mercurio, por lo general tienen como eso en las primeras páginas. Ya. ¿Y Patricia iba a hablar también? ¿No? No, parece que no. Profe, ¿Lo he visto en las revistas? Dime, Miguel. en el deporte. En el deporte, muy bien, o sea, tenemos artículos de opinión de todo, ¿cierto? Dime, Miguel. Ya. Yo digo que En el, en la moda, en la farándula, sí, como dice Patricia aquí también, moda, farándula, es súper común. La sección ahora editorial del diario. lo que se está opinando harto es sobre la eliminación de Tom y Jerry, los monitos animados.
Ah, Tom y Jerry ahora están hablando de Pepe Le Pew, creo. La También Puca Pepe. también hablan. Sí. Ya, claro, hay distintas opiniones de un montón de cosas. O sea, podemos leer artículos de opinión o ver videos de opinión también. Si alguien ve videos en YouTube sobre alguien que está opinando sobre una revista o está opinando sobre un producto que se hace harto, así como los influencers, los youtubers compran un producto y como que opinan sobre el producto. Nos dicen, no, esto es genial o esto es pésimo, eh, por aquí, por allá. Y hay que tener cuidado a veces con los artículos de opinión, porque puede que nos topemos con un artículo de opinión que no es realmente un artículo de opinión. Ya podemos tomar un artículo de opinión que es más publicidad disfrazada de artículo de opinión. ¿Alguien se ha topado con eso? ¿O se ha dado cuenta de eso? Así como, esto es medio sospechoso. Sí. ¿Sí? ¿En qué momento? Porque el otro día vi una publicación que me llamó súper la atención, pero la encontré súper buena. Fue algo disfrazado, pero de buena manera, porque era un caballero que decía, estaba dando la opinión de una chica que había pasado por su negocio y de repente cambió a que para que estaban todos invitados a comer el menú y todo eso. Entonces como que dio una opinión y después como que contó la historia de la niña dando una opinión de ella y después salió con que la niña había entrado a su restaurante a comer ciertos platos de comida y ella ofrecía el menú. ¿Me entiendes? Ya, sí, te entiendo, ahí camuflado por este lado. Lo otro que podemos hablar de ese camuflaje extraño es cuando a los youtubers o a los influencers les regalan productos. No sé si alguien ha visto un video de eso. Es como que a Juanito Pérez, que tiene no sé cuántos millones de visitantes en TikTok o en YouTube, viene una empresa grande y le regala, no sé, un celular nuevo, celular pero así como de 600 lucas. Y le dice, toma Juanito Pérez, te regalamos este Eso, celular. profe, eso pasa en Instagram igual, ¿no? Sí, Si no me también pasa equivoco. en Instagram. Ya, pasa en todas las redes sociales. Entonces a Juanito Pérez le va a decir, toma Juanito Pérez, te vamos a regalar este celular último modelo, ultra caro, con lo mejor, aquí tenía accesorios y carcasa y todo, pero tenés que hacer un video positivo sobre nuestro celular. Entonces Juanito Pérez, como no es nada de tonto, va a decir, pero por supuesto, denme ese celular y yo le hago el mejor video de la vida. Entonces nuestro amigo va a subir un artículo de opinión, pero solo va a decir cosas positivas del celular, ya solo va a decir cosas buenas del celular. Los emprendedores hacemos eso para publicidad, correcto. Se regalan productos buscando esa opinión, pero esa opinión positiva nomás, así como, oye, pero habla bien nomás, no estoy diciendo las cosas malas del producto. Esa es la idea. Entonces es como artículo de opinión entre publicidad disfrazada con artículo de opinión. Cuando nosotros vemos que alguien habla demasiado bien de algo así y no tiene nada negativo, es como para empezar a pensar un poquito así como, aquí hay algo raro. También tenemos críticas de prensa que vienen entrando por ahí también, que se ve también harto en los diarios, bueno, se veía más antes y ahora también se ve en YouTube, en Instagram, TikTok, de gente que ve películas, como que se la pasa viendo películas, y dicen, no, el día de hoy voy a hablar sobre la película Piola, y por qué me parece terrible, o por qué me parece genial, por qué ustedes deberían ver esta película. Le doy un yumbito nomás a la película Piola, o le doy 5 yumbitos a la película Piola. Estas son las críticas de prensa, si gente criticando distintas cosas, y también es como súper general, o sea, lo pueden hacer de películas, de moda, de lo Profe, que en sea. Dime. el Meca hacían como había una señora que en la noticia criticaba o decía que esta película era esto, era este otro, o criticaba o decía algo bueno o algo positivo. Uh-huh. Claro, o sea, están, y el punto, o sea, lo que quieren hacer estas personas es mostrando su propia opinión, decirnos, oye, tú sabes que esta es la mejor película que he visto en los últimos 7 años. Tenéis que ir a verla al cine ahora, ya. Así como convencernos de que debes ver esa película. O te digan, no, esto es lo peor que he visto desde que salió la última película de Nicolás López, por favor no vayan al cine, no lo vean. Si la tienen en Netflix, cierren la cuenta, no sé. Así como convencernos de, por favor, no vean esto, o por favor, vean esto. También
Están los ensayos, ¿ya? Y los ensayos vienen siendo del lado más académico, ¿ya? Del lado más convencernos de cosas, pero de cosas un poquito más serias. Hacer un ensayo de algo es porque nosotros encontramos un tema importante que queremos compartir con la gente y de que queremos convencerlos, presentarles todas nuestras opiniones, presentarles todos nuestros argumentos para que esas personas se convenzan y se den cuenta de que nuestro tema es fantástico. Y finalmente, decir que un tema debe ser polémico o va a ser polémico o conflictivo. ¿Qué quiere decir con un tema polémico? ¿Manejan algún tema polémico de ahora últimamente? Porque ha habido un montón. De hecho, delante dijeron así como la cancelación de los monitos del Pepe Le Pew. Igual todo lo que está saliendo en la televisión, en los programas de la mañana, con lo que está pasando con los niñitos y todo eso, igual es polémico, ¿cierto? ¿Ya? ¿Eso te refieres a lo de los colegios? No me refiero a lo de el niño que se desapareció, que no lo encontró, o sea que después lo encontraron, pero no se supo si había sido el tío, la agrícola. Ah, De ya, sí. Tomasito. Sí, de Tomasito, ya. Ahí la polemicidad o lo polémico puede ser en si que el tío es inocente o es culpable, y ahí ese puede ser como lo que genera conflicto. Otro tema polémico, así como de ahora, puede ser, no sé, de si hacer clases virtuales como estamos ahora, puede ser si es que hay que hacer cuarentena o no, si es que es necesario usar mascarilla siempre, si es que hay que obligar a la gente a vacunarse. Todos esos temas que se hablan mucho en todos lados siempre generan discusión, porque siempre van a haber puntos de vista encontrados, ¿no? Cualquier tema que nosotros hablemos que pueda ser polémico, la política es polémica. A ver, cuando yo me refiero a que un tema es polémico, es porque un tema va a generar una discusión, puede ser una discusión calmada, una discusión no quiere decir que agarrarse las mechas con la otra persona. Eh, es porque ese tema va a generar una respuesta. ¿Ya? Los temas siempre generan respuesta cuando son polémicos. La política puede ser polémica dependiendo de lo que se diga. ¿Ya? Si Juanito Pérez por política dice, no, se debería fomentar, o nosotros en la derecha creemos que se debería instaurar la pena de muerte en Chile, esa es una opinión polémica. La política en sí, como política como tal, no siempre es polémica. Cuando genera opiniones encontradas hay polémica, como el tercer retiro del 10%. Cuando hablamos del tercer retiro del 10%, vamos a decir, oye, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. El retiro del 10% es algo puramente que viene de la política, pero como tema global es lo que genera polémica, el tema, ya no la política en sí. Eso es lo que hay que como manejar de la política. La política puede generar polémica, pero no es polémica per se. Ahora, aquí hay un pequeño texto, ¿ya? Yo les voy a dar 5 minutos para que lo lean ustedes. ¿Alcanzan a leer ahí en los celulares? ¿Se lee bien? Los que están en celu. Voy a darles 5 minutitos para leerlo. Luego lo voy a leer yo en voz alta para los que no logren leerlo bien. Y vamos a responder estas preguntas que están acá. ¿Ya? Espero que logren leer y los que no logran leer no se preocupen que después lo leo yo en voz alta para que podamos repasarlo. Y chicos, tenemos unos 5 minutitos para que lo lean tranquilos.
Ya. ¿Cómo van? ¿Terminaron ya? ¿Falta mucho? ¿Un poquito? ¿Nada? Ya vamos a asumir que terminaron. Ya voy a leerlo yo ahora en voz alta para que los que ya lo leyeron tengan su segunda lectura y los que no han logrado leerlo lo vean ahora. ¿Qué dice este texto? Dice, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no solo son una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo 10, Shigeru Miyamoto, ha dicho que los videojuegos nos hacen mejores. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad de los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vida debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor, en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. En definitiva, las innovaciones son pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades que en el futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. ¿Qué es lo que opina el autor de este texto sobre los videojuegos? ¿Qué es lo que él piensa sobre los videojuegos? ¿Qué me podrían decir? ¿Tiene una visión positiva? Que van a negativa? marcar el futuro. Que van a marcar el futuro. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué piensa el autor? Que los videojuegos lo hacen mejores. Ya que los videojuegos nos hacen mejores. ¿Qué más nos dice el autor sobre los videojuegos? ¿Ustedes creen que a él le gustan, que los odia? Nos quiere dar a entender de que a los niños lo hace Como que le bien gusta. jugar videojuegos. Que a los niños les puede hacer bien, que dice que les gusta, ya, muy bien. Que estimula parte del cerebro. Estimula una parte del cerebro, muy bien. ¿Y de qué nos quiere convencer este texto? ¿De qué nos trata de convencer este autor? De que los videojuegos no son malos. Ya, muy bien. De que los videojuegos no son... Dime, Miguel. Nos quiere convencer de que está bien que los niños jueguen PlayStation. Ya. Pero hay un pero ahí Porque también, yo no ¿no? podría decir que nos quiere convencer de que compremos videojuegos, porque en ningún lado dice vayan a la tienda a comprar videojuegos, están en promoción y nada de eso. Entonces no podría decir eso. Lo que más claro me da a entender es que nos quiere convencer de que a los niños no les hace mal. Muy bien, o sea, a los niños no les hace mal jugar. Eso nos trata de convencer muy bien. Miguel, ¿ibas a decir algo? Porque no hace Y bien no para... dudan, no sé, Un momento, a Miguel le habíamos dado la palabra. Yo digo que los videojuegos lo hacen bien para la salud, lo que lo explica por el texto. Como a los niños, hasta los adultos igual. Muy bien. ¿Quién más iba a aportar? Catherine dice que tiene su pro y su contra. Eso quiso dar a entender. Muy bien, Catherine. ¿Cuál sería el contra de los videojuegos que nos dice aquí? Porque él nos da un montón de cosas a favor, pero también da algunas en contra. Así como que nos dice, oye, pero...
que tenemos que tener cuidado con la vista. El exceso también, que el exceso también es malo, de que estén demasiado tiempo frente a la pantalla. Bien, pero nos dice, claro, también nos dice, o sea, el exceso es malo, pero como todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas en esta vida, en exceso, van a ser malas. Entonces, nuestro amigo, claro, él está a favor de los videojuegos, dicen que son perfectamente buenos, que ayudan a la gente, que los videojuegos no son malos, pero también nos dice, oye, igual hay que tener ojito ahí los papás, cuiden que los niños no jueguen cosas que no son para niños, ¿cierto? Que tengan ojo con los juegos para mayores de 18 años, que tengan ojo de que los niños no estén pegados todo el día en los videojuegos, que igual puede ser dañino si están ahí metidos, como siempre, los excesos van a ser malos. Poner atención a los mayores de 18 años, que tienen que ser supervisados, dice Ingrid, muy bien. Que no empeora la educación también, dice. ¿Y ustedes creen que este es un tema polémico? ¿Podría llegar a ser polémico el tema? Sí. Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Porque si lo miramos desde el punto de vista como papá, es que como papá, por ejemplo, bueno, yo ya mi hijo es tan grande, pero a mí me costó un montón dejar que el más chico ya está, segundo año de universidad, de dejarlo que jugara. Yo le vine a comprar recién en sexto básico, acepté, como era un muy buen alumno, que recién que pudiera tener ya el PlayStation, recién. Me costó aceptarlo. Ya, muy bien, ahí opinión de madre, tenemos argumentos por parte de una madre, entre un padre y una madre, con un niño, sí es drama, dice Lisette, para las madres sí, dice Catherine, Ingrid nos dice que los niños se ponen agresivos, que no van a controlar los impulsos cuando pierden. Ya, ese también es un punto que se da aquí, que se toca, y que se dice que por eso mismo hay que como controlar a los niños. Dime, Patricia. Yo sí lo veo polémico en el caso de la mamá o de los papás que tengan problemas con los hijos que juegan PlayStation. Pero si yo leo el texto, a lo mejor estoy equivocada, pero no veo mucha polémica porque aquí solamente hay una persona que está relatando todo. No entra en polémica el texto. No sé si estaré equivocada. No, ya, no, está excelente, mira, es como una buena acotación decir eso, pero hay que tener en cuenta que nosotros cuando leemos un texto argumentativo, el texto en sí no va a traer la polémica, porque un texto va a estar a favor o va a estar en contra, ¿ya? La polémica la traen nuestras respuestas hacia el tema, ¿ya? Como las respuestas que acaban de dar aquí las madres, que los niños se frustran cuando pierden. Aquí nuestro amigo nos dijo, oye, los videojuegos son positivos, son bacanes, así le hacen puro bien a los niños. Pero la polémica surge cuando están estos argumentos en contra, cuando la mamá dice, oye, ¿sabes que no le hace puro bien a mi niño porque se pone un poco agresivo? O porque quiere estar todo el día pegado al tablet y no pesca las clases, ¿cierto? O se mete a la clase y después se sale y se pone a jugar en el tablet en vez de seguir en el Zoom. Todos estos argumentos son los que van a generar polémica. La polémica de un tema es cuando un tema puede llegar a generar respuestas contrarias. Y es lo mismo que estamos viendo acá. O sea, tenemos el tema de los videojuegos generando respuestas contrarias por su parte con argumentos. ¿Ya? ¿Se entiende? A todo esto, muy bien con las respuestas, con los argumentos, excelente. Es parte de lo que es el texto argumentativo. ¿Ya? Primero, les vamos a poner un 7 imaginario porque no se los podemos poner ahí, ahí está. ¿Ya? ¿Qué busca un texto argumentativo? Siempre, así, principalmente persuadir. Todos los textos que son argumentativos van a querer persuadirnos de algo o nos van a querer convencer de algo. ¿Ya? El emisor nos va a tratar de convencer de algo, de un tema en cuestión. Por ejemplo, puede ser el escritor de una columna de opinión. Va a tener un punto de vista en relación a un tema y va a utilizar argumentos que sustentan ese punto de vista. Como nuestro amigo acá. Él tiene un punto de vista. Su punto de vista es que los videojuegos son buenos, ¿cierto? Que le hacen bien a la sociedad. ¿Qué argumentos él usa? Primero,
usa el del creador de la Nintendo DS, o sea, de alguien, de un presidente de Nintendo, alguien que sabe mucho de videojuegos, usa un argumento de él para decir, oye, mira, esta persona y presidente dice que los videojuegos no hacen mejores. Después, usa otros argumentos. Nos dice, oye, mira, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, ¿eh? Están ayudando a la psicomotricidad de los niños y en los jóvenes en la rapidez mental, así incluso en los jóvenes ayuda. También tira contraargumentos, pero sus contraargumentos hay que fijarse que nuestro amigo trata de no pisarse la cola, como podríamos decir en buen chileno, ¿cierto? Cada vez que él tira un contraargumento, como que lo entierra al tiro, así. Dice, es que pueden ser adictivos. Pero después de decir que pueden ser adictivos, dice, pero los padres tienen que prestar atención. O sea, puede ser adictivo, pero ojito los padres. Echa la culpa a los padres si un niño pequeño se vuelve adicto a los juegos. Entonces él tira su contraargumento, así como algo que le podrían decir, y de inmediato le tira tierra. Entonces, cuando nosotros estamos argumentando algo y lanzamos un contraargumento que sabemos que nos pueden tirar, hay que tratar de no pisarnos la cola, podríamos decir en buen chileno, ¿ya? De como dispararle al tiro a ese contraargumento. Lo que habíamos dicho también es que el tema va a ser polémico. La polemicidad, o qué tan polémico va a ser el tema, es por el tema del que nos quieren convencer. Aquí arriba era que nos querían convencer a todos de que los videojuegos eran lo mejor de la vida. Ese era el tema. Y ahí viene la polemicidad. Un tema que va a poder ser debatido siempre va a ser polémico. ¿Qué quiere decir que puede ser debatido? Que tiene cabida a más de un punto de vista. ¿Ya? Cuando puede haber más de un punto de vista en un tema, va a generar polémica siempre, siempre, siempre. O sea, nosotros podemos pensar que un tema no va a ser polémico y a veces igual genera polémica porque hay alguien siempre como que le va a encontrar un pero a casi cualquier cosa. Por un lado, como decíamos, tenemos, no sé, gente hablando de que debería salir la pena de muerte, pero obviamente va a haber gente que está en contra de eso. Hay gente que apoya la eutanasia, pero también va a haber gente que está en contra de eso. El aborto, que es un tema que siempre se ha hablado, siempre es polémico, porque siempre van a haber personas que están a favor del aborto, van a haber personas que están en contra del aborto. Entonces, cualquier tema que pueda generar ese encuentro de opiniones, se dice, este tema es polémico. Aquí el ejemplo que decía, los baños del colegio deberían estar abiertos siempre y no solo en los recreos. Este tema servía antes cuando no estábamos en pandemia, porque en pandemia ya se vuelve como complicado tener los baños siempre abiertos y hay que estarlos vigilando, limpiando. Entonces, como que el ejemplo quedó ahí prepandemia nomás. Otro tema polémico podría ser el 10%. ¿Ya? El tercer 10% que se está hablando. Decir que se debería entregar el tercer 10% va a ser un tema polémico, porque siempre va a haber gente que está en contra y siempre va a haber gente que está a favor. Lo importante de estos temas es que tengan argumentos. Los argumentos deben estar en estos temas polémicos. Cualquier cosa que nosotros presentemos, cualquier cosa que nosotros queramos hablar o cualquier opinión que tengamos, debe tener argumentos. Ya es como, no sé, cuando un niño le dice a la mamá, no, mamá, cómprame eso porque sí. Y la mamá que le dice, a mí no me sirve el porque sí. Tenéis que decirme por qué lo hiciste o por qué lo querís. Explícame bien las cosas. O ¿por qué te sacaste un rojo? No, porque sí. La mamá le va a decir, no, no me sirve el porque sí. Explícame, ¿por qué sacaste un rojo si estuviste estudiando todo el día? Eso, se necesita el argumento para convencer al otro. El argumento se puede ver en el ejercicio que acabamos de hacer, así el ejercicio de que todos ustedes, o bueno, la mayoría dieron buenas opiniones. Unos estaban a favor de los videojuegos, otros estaban en contra, algunas dieron argumentos de parte de madre, parte de padre, o a lo mejor por familiares, y usaron eso para argumentar, ¿ya? Para dar pruebas de ciertas cosas. Los argumentos van a ser ideas, pruebas o datos respecto a una problemática. Y los argumentos siempre van a ir cambiando y pueden ser diferentes. Nosotros podemos dar un argumento como si alguien es padre, va a decir, oye,
Yo te lo digo como padre porque a mí me ha pasado. Entonces tengo ese argumento, tengo esa prueba que está ahí, que puede servirme para darle fuerza a lo que estoy diciendo. Siempre el emisor va a tratar de respaldar su punto de vista. ¿Cómo lo va a respaldar? Con estos argumentos. Y es importante dar argumentos porque la fuerza de los argumentos es lo que puede determinar si nosotros ganamos un debate o perdemos un debate, o si nuestro tema pasa a ser importante. O sea, si presentamos un tema sin tener fuerza en los argumentos, nadie nos va a tomar en serio, ¿cierto? Si presentamos un tema porque sí nomás, es como, no, chao, no te pesco. Y no, esta no va porque, bueno, aquí tenía una actividad, pero la actividad salió solita con lo de los videojuegos, así lo terminamos haciendo la argumentación entre nosotros de ahí. Hay dos formas en las que un interlocutor se va a expresar. Dos formas que están súper marcadas, la forma monologada y la forma dialogada. Solo estas dos formas son las que se van a estar entregando en los textos argumentativos, ¿ya? Por un lado está la forma monologada, donde hay solo un sujeto, solo una persona que está entregando información. Puede ser por su pensamiento, puede ser escrita, puede ser verbalizada, pero aquí hay solo uno expresando el texto argumentativo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a ver si estoy compartiendo audio. Sí, estoy compartiendo audio. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre esta forma monologada del texto argumentativo. ¿Se escucha? ¿Qué nos está expresando? ¿Qué es lo que nos trata de argumentar o de convencer? Está tratando de convencer a su mamá que en las redes sociales, en muy poco tiempo, uno puede saber mucho de una persona. Me está hablando de eso. Muy bien. Nos cuenta su historia, ¿cierto? Nos cuenta de cómo convenció a su madre y usando esa historia también trata de convencernos a nosotros de lo mismo. Ahora, esto lo hace de forma monologada porque, si nos dimos cuenta, no hay nadie que le esté respondiendo. Ella no está conversando con nadie, sino que simplemente se está expresando frente a un público. Y nadie del público le va a decir, oye, pero eso es imposible. Nadie del público le va a dar una opinión contraria. Eso es cuando el texto argumentativo se hace de forma monologada. Y cuando se hace de forma dialogada, es cuando las opiniones y los argumentos se van a estar dando de forma sucesiva entre dos o más personas, ¿ya? Este es el caso de los debates y es el caso de lo que acaba de suceder en el ejercicio cuando hablamos de los videojuegos, ¿ya? Teníamos un diálogo entre todos los compañeros de acá del curso, teníamos un diálogo donde habían unos que estaban a favor, otros que estaban en contra, otros que tenían una opinión un poquito más neutral, ¿cierto? Pero íbamos viendo opiniones, íbamos viendo argumentos uno por uno, por uno, por uno, ¿ya? Esto es cuando hay diálogo entre todos. ¿Se entiende la diferencia? Pero vamos a ver un ejemplo aquí del diálogo. Y también un ejemplo de cómo no se hace el diálogo. ¿Qué acabamos de ver acá? ¿Creen que hubo diálogo aquí? ¿Hubo diálogo o no hubo diálogo de parte de nuestros compañeros? Por mi pensamiento, Que no te escuché muy bien, te escuchas súper bajito. les digo que por mí hubo un pequeño diálogo hasta el Ya. momento que eran a los combos. Claro, hasta que se agarra a los combos. Y Catherine dice, no. Bueno, aquí se supone que estos personajes iban a debatir sobre la violencia política. Y no he encontrado nada mejor para debatir sobre la violencia política que agarrarse a combo ahí en el medio del programa. Por una parte, o en un pequeño momento, uno de ellos tiene una frase así como un argumento bien fuerte, un argumento bien bueno, que es este que le dice, tú no tienes argumentos, estás gritando, y lo único que puedes, como no tienes argumentos, lo único que puedes hacer es gritar. ¿Ya? Y ese es un argumento súper bueno, así como súper válido,
Porque pasa, cuando la gente se queda sin argumentos, tiende a gritar, tiende a insultar, el otro le dijo cabeza de serpiente, hay que matarte, y todo, y se fue, pero en la brígida. Y nuestro amigo le dice, no, ¿sabes qué? Tú estás sin argumentos, y lo único que podía hacer es gritar. Claro, era un argumento súper válido hasta que aquí al compañero se le ocurrió golpear la mesa y romper lo que tenía ahí, entonces el argumento duró hasta que se paró y se puso a pegarle a todo. Pero por una parte era como un argumento válido. Eso es lo que no debe pasar en los debates. Y a veces sucede porque como los debates, bueno, ahí está, como los debates tratan temas políticos, a veces son temas como súper sensibles para algunas personas. Y cuando la persona no tiene suficientes argumentos para entrar en ese debate, suceden estas cosas. O levanta la voz, o se pone a insultar, o se va del tema a hablar de otras cosas, ¿cierto? La pobre periodista estaba ahí como, por favor, no se agarren, aquí estoy en el medio. Y eso puede pasar, o sea, ha pasado, este es un ejemplo, pero ha pasado en más debate esto mismo, así como que se agarran porque se quedan sin argumento y no hay nada mejor que ¡guau! Entonces, en cierta parte, súper bueno que el ejercicio acá de la sala haya funcionado así tan bien, porque a pesar de que habían opiniones encontradas, todo funcionó con respeto, todo funcionó súper bien, y como que nos fuimos escuchando cada uno lo que tenía que decir, terminaba su argumento y comenzaba el otro. ¿Ya? Esa es como la forma correcta de manejar un texto argumentativo, de manejar un debate. Chicos, ¿hay alguna duda en lo que hablamos hoy sobre el texto argumentativo? Profe, yo tenía una consulta de, Dime. por ejemplo, cuando Pilar Sordo hace sus, no sé cómo decirlo, cuando ella hace una presentación, por decirlo, ¿eso sería un argumento monólogo? ¿O no precisamente? ¿Sobre qué habla? La Pilar Sordo, la psicóloga. Ah, ya. Ahí pueden ser dos cosas. Hay que tener ojo si es que el texto es argumentativo o es simplemente expositivo. O sea, si está hablando ella sola, sí va a ser un monólogo. Ahora, si ella nos quiere convencer de algo, es argumentativo. Si ella simplemente nos está entregando información, es otro tipo de texto que vamos a ver más adelante, que es el texto expositivo. Entonces, cuando alguien solo nos entrega información así relajado, nos está mostrando cosas nuevas, como una noticia, por ejemplo, eso es expositivo. Ahora, si Pilar Sordo te quiere convencer de algo, ya sea de que debes realizar un nuevo ejercicio, ¿por qué? Porque ese ejercicio va a ayudar, no sé, a tu paz mental, o de que, no sé, tomar agua con azúcar es el nuevo mejor remedio para curar el insomnio, por decirlo así. Ahí es argumentativo, porque nos quiere convencer de algo. Si no nos trata de convencer, no viene siendo argumentativo, ¿ya? Pero claro, o sea, si Pilar Sordo está hablando sola y no hay nadie que la interrumpa, no hay nadie que le diga, oye, esto no es así, yo opino diferente, es monólogo, ¿ya? Siempre que una persona esté hablando sola hacia un público, hacia o escribiendo un texto o lo que sea, solo es monologado, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? No. Ya. Creo que estamos en la hora, en el tiempo. Nicolás, ¿qué me dices?